Buenos días, Dolores Cabra. Estamos hablando con la secretaria general de AGE, Archivo, Guerra y Exilio. Queríamos preguntarte un poquito sobre los niños de la guerra. Entonces, queríamos preguntarte antes de nada, ¿cómo empezó esa situación y las iniciativas que surgieron a partir de ella? Buenos días, Luis. Bueno, primero déjame que felicite la iniciativa que has tenido con los alumnos, a ti y a los alumnos, por el éxito conseguido con el libro y sobre todo por la experiencia, que es una experiencia que parece que ha tenido su repercusión y su eco. Mira, la asociación empezó, Archivo Guerra y Exilio, es un nombre abreviado. La asociación en realidad, que es lo que va a facilitar mucho la comprensión para los alumnos, se llama Asociación para la Creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia, la Guerrilla y el Exilio Español. AG, Archivo Guerra y Exilio. ¿Por qué esto? Pues porque cuando nació la asociación, que fue el año 1997, en España había un erial en cuanto a asociacionismo de memoria. No existía ninguna asociación a nivel del Estado, ni tampoco autonómico, ni comarcal, ni nada, salvo la que creé yo también, que se llama Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, en el año 1995. Y esta la creé porque hicimos el gran homenaje a las Brigadas Internacionales en 1996. Y la situación de los niños de la guerra. Cuéntanos brevemente cómo se da esa situación. Sí, voy a mezclar dos aspectos muy interesantes porque sin uno no se entiende el otro. Los niños de la guerra, yo me los encontré en Moscú cuando hice un viaje en el año 1995 para ir a buscar a los brigadistas internacionales para invitarlos al homenaje. Mm. Entonces, la persona de contacto, Adelina Kondratieva, que luego fue presidenta de nuestra asociación, me dijo, cuando terminó la rueda de prensa, me dijo, ¿no vas a conocer a tus españoles? Y yo, un poco sorprendida, dije, ¿qué españoles? Y me dijo, bueno, los niños de la guerra. Hay un centro, que es el Centro Español de Moscú, y ahí están los niños de la guerra. Así que muy sorprendida e ilusionada me fui a conocerlos. Ese fue mi primer contacto. Y vi que efectivamente allí estaban muchos, porque entonces vivían todavía muchos de ellos, pues los niños de la guerra, que eran los niños que habían sido evacuados en el año 1937, 38 y 39 desde diferentes zonas de España, pero principalmente Asturias, el País Vasco, Santander y de Madrid hacia estas zonas y también hacia el Mediterráneo. Habían sido evacuados para huir de las bombas que lanzaban los fascistas, que habían realizado, como muy bien dicen los muchachos en el libro, habían realizado el golpe de Estado contra la República. Entonces se dedicaban a bombardear a la población civil como un mecanismo de terror. Y bueno, la República, junto a la Cruz Roja Internacional y el Socorro Rojo, los cuáqueros, las mujeres de las brigadas internacionales, etcétera, tuvieron la iniciativa de organizar a todos los niños que quisieran salir a los países que los iban a acoger. Entonces, bueno, yo me encontré con los de Moscú, pero según fui averiguando después, pues estaban los niños de Morelia, los que habían sido evacuados a México y habían ido a las escuelas de Morelia, los que habían sido evacuados a Bélgica, a Gran Bretaña, a Francia, a Dinamarca y, naturalmente, a la ex Unión Soviética. Y curiosamente, a la ex Unión Soviética, cuando llegaron y los alojaron en casas que habían hecho especialmente para ellos, casas de niños se llamaba, muy interesante porque las casas había 18 casas de niños para alojar a cerca de 3.000 niños que fueron evacuados a la antigua URSS y estaban en Ucrania,
y en Rusia. Y ahora con todo este asunto de la guerra, yo veo con consternación cómo se acogió a aquellos niños desde los 3 hasta los 15 años, Ujú. cómo se les acogió allí con tanto amor, tanto cariño, se les dio estudios, no se les quitó la lengua, aprendieron ruso, pero aprendieron también a estudiar en español. Y se les mantenía unidos, no pasó como en otros países, como en Bélgica, por ejemplo, donde se les adoptaba y perdían el contacto con su familia. No, en la antigua URSS nunca se les adoptó. Siempre mantuvieron el contacto con la familia. Lamentablemente, mientras duró la guerra y la dictadura cruel del primer tiempo, ¿no? Pero después, a través de la Cruz Roja, llegaban las cartas, llegaban las comunicaciones. O sea que quiero decir que ahora con la guerra uno se le da pena que realmente haya surgido todo esto entre un pueblo hermano, porque todos aquellos niños que fueron acogidos ahora hay problemas en este país a la hora de organizar actos que tengan que ver con Rusia. Por lo que te he entendido, no había coordinación entre los países a la hora de acoger y ayudar a los Los niños. niños realmente, Luis, los niños estuvieron muy bien tratados, casi todos tuvieron oficio, por fuera por carrera, fueron médicos, músicos, lingüistas, pero también grandes mecánicos y Mm. Me refería, volvieron a España. me refería a la organización, si había alguna coordinación Sí, entre cuando los volvieron, dos gobiernos. cuando retornaron en el año 56-57, eh, podrían haber tenido todos trabajo, pero como decían aquí en la dictadura, bueno, es que la economía que usted estudió, les decían, era una economía marxista, ya me cuentas. Bueno, ¿nos podrías contar alguna de las vivencias de aquellos niños que estuvieron Mm. muchísimos años, en muchos casos, en Rusia? Sí, bueno, hay muchas vivencias. Quizá hay dos que resaltan especialmente. Una, la de Manuel Arce. Manuel Arce es un niño de la guerra, de los que fueron a Saratov. Saratov es una región donde iban siendo evacuados los niños cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, allí llamada la Gran Guerra Patria, y son evacuados de las casas de niños para que los bombardeos, de nuevo los bombardeos, esta vez de los nazis otra vez, Ujú. pues no les alcancen. Y entonces el, el, el asunto de Manuel Arce, el caso de Manuel Arce es muy significativo porque en Saratov, como muchos otros niños, trabajaban a pesar de la corta edad para mantener al frente el habituallamiento del frente, ¿no? Colaboraban en fábricas, colaboraban donde se les dijera. Y al bajar, al cruzar una calle, pasó un tranvía, él bajaba de uno y subía a otro, y pasó un tranvía y se le sesgó las piernas, o sea, se quedó sin piernas. Y esto fue para siempre. Ahora acaba de morir con 93 años, Manolo. Y escribió un libro con sus memorias y ha sido junto a la asociación, él fundó la asociación Nostalgia y ha sido junto a la asociación nuestra pues los grandes hacedores de la exposición, que tiene mucho que ver con vuestro libro, porque se llama Cuando los niños de la guerra te cuentan su vida, te cuentan tu historia. Y esto ha hecho que muchas de las nietas de aquellos niños de la guerra hayan hecho lo mismo que vosotros, hayan interrogado, hayan hecho entrevistas, historias de vida a sus abuelos, los niños de la guerra. Y eso les ha servido allí en Rusia para hacer trabajos escolares y mostrarlos en el instituto. Ujú. Exposición recorriendo las zonas donde hubo casas de niños en la zona de Rusia, porque a Ucrania no pudimos ir, estaba la guerra, pero por Rusia eh, íbamos con estos trabajos escolares, se leían y era muy, muy ilustrativo porque
había sido una manera de retomar ellos también el contacto con ese pasado que no solo en España no se conocía, sino que allí tampoco. De modo que, que esta exposición ha sido una exposición muy, muy interesante, ha recorrido España y ha recorrido casi todas las casas de niños de Rusia, y se debe a que el entusiasmo de Manuel Arce y el entusiasmo a través de la Fundación Nostalgia, el entusiasmo, bueno, mío especialmente, pero de toda la asociación Archivo Guerra y Exilio, y el entusiasmo del Archivo Nacional de Cataluña, que nos ayudó muchísimo, pues haya sido posible y hayamos podido realizar este trabajo fascinante. Ahora comienza de nuevo, ¿eh? Este febrero volvemos a pasarla por todo el Mediterráneo, así que espero que la lleves a los alumnos allí para que la vean. Y el otro caso que voy a contar es el de Teresa Alonso. Teresa Alonso estuvo en el sitio, en la blocada de Leningrado. Sabéis que, Leningrado fue cercada y murió muchísima gente de hambre, muchísima gente de frío, y bombardeada sistemáticamente por los nazis, en fin, una cosa terrible. Y allí estaba Teresa Alonso, que tenía entonces 17 años. Y Teresa tenía como ocupación subir con un cubo a los tejados para coger con la mano las bombas antes de que explotaran y meterlas en agua. Bueno, varias veces sufrió percances de accidentales, y esto le dejó la espalda muy, muy, muy mal, y a pesar de que ha sido operada varias veces, solamente su labor de resistencia y de querer vivir, pues le han sacado adelante. Y, y he de decir que tiene 97 años, que su gran amor, Ignacio, era piloto y bueno, lo derribaron los nazis en la guerra, y esta ha sido su gran tragedia. Ujú. La verdad es que he tenido la suerte de Es que poder... ya no se aproximaba para nada a la que ella podía haber tenido. Es una mujer encantadora, vive en Barcelona. Y creo que podríamos organizar en algún momento, cuando llegue la primavera, un encuentro con tus alumnos y con ella. Es una entusiasta. Pues ojalá, ojalá. Te decía Sí, que el libro que me regalaste me pareció fantástico y en él cuenta que muchos de esos niños tuvieron la oportunidad de volver a España. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? sí, tuvieron la oportunidad de volver a España y bueno, y volvieron casi más de la mitad. Pero no todos fueron bien acogidos aquí. A muchos no los dejaron ni siquiera bajar del barco. Pero Estaba los Franco, que claro. pudieron. Las de la época de la dictadura todavía. Sí, 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 el año 56-57. Aquí llegaron, Ujú. pues fueron cerca de 6 expediciones las que se organizaron, y además casi todas fueron, quitando una a Barcelona y otra al sur. En realidad todos los barcos llegaron a Castellón y a Valencia. Y, y bueno, los álbumes que conservan en las familias, muchos de ellos entregados ya para el archivo, muestran esos barcos en la zona de Castellón y de Valencia cuando bajaban del avión, del barco, perdón, y se encontraban con la familia. Pero no solo estaba la familia allí estaba también la policía, estaba también la Guardia Secreta y estaba también la Falange. Y bueno, y entonces no se bajaban del barco y se marchaban a casa. No, sencillamente se les retenía, se les metía en un autobús y se les llevaba a un lugar en el que se les pudiera interrogar. Y así en algunos casos hasta estuvieron 2 días o 3. Y bueno, querían interrogarles acerca de la visión de la situación, eh, sobre todo que podía afectar al espionaje, eh, a niveles que pudieran económicamente aportar a España algún descubrimiento, ¿sabes? Esto se le llamó a
este proyecto se le llamó Proyecto Niños y se hizo con la CIA, con la CIA y con el FBI y con la Policía Secreta Española. Ajá. No se les dejó vivir. La verdad es que muchísimos, después de todo este acoso y estos interrogatorios brutales en los que les preguntaban que a quién conocían, que si habían participado en actividades de espionaje, que si habían hecho tal y cual, y ellos no se esperaban eso para nada. Ellos pensaban que en España se les iba a recibir estupendamente y que iban a poderse reencontrar con la familia después de tantísimos años. Estamos hablando que fueron evacuados en el 36, perdón, en el 37, 38, 39 y no vuelven a encontrarse con su familia hasta el 56, 57 Ujú. y muchos aún más tarde. Así que también de esos cerca de 1.500 que vinieron, casi más de la mitad se volvieron a ir. Y Ajá. los que quedaron, pues no pudieron trabajar casi ninguno con su profesión porque habían estado en la URSS y eran peligrosos. Y entonces casi todas las mujeres tuvieron que dedicarse a la limpieza o al cuidado de doméstico. Ujú. Y ellos, pues como peones, como tal, muy pocos pudieron acceder. Quitando el caso de Manuel Arce, que he contado antes, que fue médico en La Paz y, y fue radiólogo. Y bueno, es muy interesante una anécdota que cuenta en el libro, que te vas a reír, pero no deja de ser trágica para él en aquellos momentos, porque cuando Franco estaba tan enfermo, fueron a La Paz para buscar a una persona que pudiera hacerle una radiografía y llevarlo al Pardo, que era donde estaba Franco. Y como no estaba el titular en esos momentos, pues le cogieron a él y se lo llevaron para que él, y él dijo, madre mía, si se enteran de que soy un niño de la guerra, que ha estado en Rusia y me traen aquí para que yo le haga una radiografía a Franco. Menos mal que apareció el médico y no tuvo que hacerlo, pero estaba un poco aterrado. Y el caso de Teresa Alonso es un caso muy interesante. Acaba de escribir sus memorias, le acaban de escribir sus memorias noveladas, tristemente, porque yo creo que cuando se novela se pierde mucho, pero bueno, son opciones de cada uno. Y, pero ha participado junto con otros niños de la guerra en una serie de películas que hemos venido haciendo con directores que se han interesado mucho en todo este tema. Así que hay muchísima bibliografía ahora mismo, hay Claro. mucha documentación, hay cine, hay tesis doctorales, etcétera. Luis, todo está en el Archivo Nacional de Cataluña y yo creo que podrías hacer una expedición con tus alumnos allí. Si me dices cuándo, yo voy encantada y os lo enseño todo aquello. Me encanta que haya tanta gente comprometida. Oye, ya que estamos hablando de exilio en este tema en el que te entrevistamos, em, esta gente tendría muchísima familia y quedaría en Rusia y en algún país más de la ex Unión Soviética. ¿Estos descendientes han hecho algo por recuperar la memoria de sus padres o de sus abuelos? ¿Te refieres a los hijos y a los nietos de los Claro, niños? claro. Sí, bueno, allí sí, naturalmente, porque el Centro Español de Moscú sigue existiendo. Y, perdón, sigue existiendo. Y ahora, como ya no queda vivo ningún niño de la guerra en Rusia, ningún niño de la guerra que pueda estar activo para dirigir un centro como este, Ujú. perdón. Tranquila. Digo que no queda ningún, vaya, vaya, lo Estamos siento. todos así. Ahora en invierno es lo que tiene. Digo que no queda ningún niño con vida en el sentido de que tenga la capacidad y la resistencia como para dirigir un centro como este, que no solamente son los hijos o los nietos o las familias, sino que también acude mucha gente, hay muchos convenios y muchos contactos con las universidades y con otros centros de españoles en el mundo. Ujú. Entonces, lo dirige en estos momentos María Teresa Casero,
que su padre y ella fue una de las niñas que nació allí ya, de padre evacuado y madre también. Y entonces ella es, el padre casó con una ciudadana rusa y nació ella. Y ella es una mujer muy activa, muy interesante y, y bueno, dirige el Centro Español de Moscú. Nosotros estamos hermanados con ellos y hacemos muchas actividades en común. De hecho, esta exposición ha llegado hasta Siberia, o sea que la hicimos también en ruso para que se pudiera eh, pasar por allí. Y nos faltó ir a Ucrania, porque realmente cuando el año 14 nació la exposición, empezaba el gran conflicto en Ucrania. Y ahí, bueno, pues se nos vetó, no pudimos pasar. Y aunque insistimos y dijimos que lo nuestro no tenía nada que ver con ninguna guerra, al contrario, tenía que ver con la paz, pero no pudimos ir. Y Mm. mira, cuando hemos intentado ir ahora, pues tampoco podemos ir. O sea que, y lo peor de todo es que ya no existen aquellas casas de niños con los bombardeos, pues ya han desaparecido. Pues Dolores Cabra, voy a detener ya la grabación. Te agradezco mucho tu aportación, que me parece magnífica. Y bueno, ya te contaremos cómo queda este segundo libro, este segundo proyecto y muchísimas gracias de verdad. Gracias a vosotros, Luis. Gracias a ti.